Buenos días, hoy estamos en una nueva edición de Bardo. Hoy tenemos un desarrollador muy importante que ha tomado la periferia del Gran Mendoza. Desarrolla en San Martín, en Maipú, en Tunuyán y en San Martín también. Así que bueno, hoy vamos a presentarlo y nos va a contar su historia, nos va a contar todo lo que está haciendo Pablo Jiménez Rilli. ¿Cómo Pablo, estás? un placer. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, un placer. Pablo, contanos cómo nace ya hace un montón de años, desde 1998, me comentabas recién que arrancaron con desarrollos. Contanos cómo nace tu empresa y cómo es tu núcleo familiar trabajando ahí en todos estos de desarrollos inmobiliarios. Bueno, y la empresa o la familia es de Guaymallén, de la zona de Kilómetro 11. Ujú, Tiene más de 100 años ahí instalados, trabajando mucho en los negocios agrícolas, en ujú. la década del 30 en adelante. Y en los 90 empezamos a desarrollar proyectos inmobiliarios, eh, fundamentalmente loteos privados, que en esa época era incipiente o había muy pocos. Probablemente Dalvian y Palmares eran Mm. nuestros modelos iniciales, originales. Entonces desarrollamos en el del 98, como decías, el primer barrio que fue Los Solares en Rodeo del Medio. Ujú. Y bueno, ese es el inicio de una historia larga y muy prolífica, rica en desarrollos y en proyectos, donde hoy, junto a mi hermano Juan Manuel, Ujú. Juanchi, estamos, como decías vos, en la periferia, en la zona hacia el este, consolidados en Maipú, en Guaymallén, también desarrollamos la Carmelina en San Martín, Ujú. pero nuestro foco es todo lo que es Pueblo Nuevo, que es la zona de Kilómetro 11, de Rodeo del Medio, Ujú. de Coquimbito, donde tenemos el barrio Las Tacas también, con los barrios que son las Cortaderas, las Retamas, el Bosque, que Y el son eslogan, nuestras el marcas. famoso eslogan Go Go East, East, Go Go East, East. que Sí, fue muy creativo. sí, Este, sí, creo que engloba ese concepto ujú, desarrollado en la cabeza de mi hermano originalmente, ujú, muy creativo, porque creo que te marca con un solo nombre qué es lo que queremos nosotros desarrollar, nuestra pasión, que ujú, es generar una comunidad mucho más que urbanizar un barrio. ujú. Eh, es, es algo integral, ¿no? Tenés tu lote, puedes hacer tu casa, pero están los centros comerciales, el Pueblo Nuevo Club, Ujú. con nuestras canchas de fútbol, los gimnasios. Entonces, Claro. es sumarte a una especie de estilo de vida más que comprar un terreno nada más. Tienen en mente, o sea, la conformación de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Sí, finalmente es eso. Ujú. Se va dando probablemente en forma orgánica también, porque la base de todo es un barrio donde hay un terreno con urbanización de calidad, con seguridad, que era obviamente una de las demandas más importantes, pero se va sumando la necesidad de tener espacios comerciales, espacios recreativos, espacios deportivos, de salud, de educación y finalmente oficinas. Entonces finalmente tenés esta ciudad de los 15 minutos que hoy, claro, es un concepto que está muy claro. Ahí mencionaste recién que, bueno, que trabajaban con tu hermano, mencionaste que él era como muy creativo. ¿Cómo son los roles y cuáles son los roles que vos desempeñás dentro de la empresa? ¿Cuáles son tus áreas de influencia? Tenemos como unidades de negocios Ujú. que están totalmente interconectadas, porque tenés un terreno sobre el cual hay que hacer una casa o podemos ofrecer el servicio de construcción de una casa y todos estos espacios que conforman finalmente la comunidad. Y hoy los roles en el día a día están divididos más en Juanchi haciendo el desarrollo inicial de los barrios, Ujú. con el proyecto probablemente o la búsqueda del terreno y, y el desarrollo de los centros comerciales y la parte deportiva, y muy fuerte en los últimos tiempos, el Pueblo Nuevo Camp, que es Ujú. un complejo, un predio de 6 canchas de fútbol que está muy lindo sobre el acceso este, Ujú. y el Pueblo Nuevo Club, que se ha ido, que es una escuela de fútbol, pero que ya está compitiendo en las diferentes Claro. ligas de Mendoza. Ahora hay un viaje a Barcelona que en 3 días salen los chicos, juegan la Surf Cup allá, Ah, mira qué del 26 interesante. al 30 de noviembre. En diciembre viene el Sporting de Gijón a hacer un Summer Camp, una semana de entrenamiento a Sí, que nuestros ya ha jugadores. venido Es la segunda vez que viene. Sí. Real Madrid, ha venido, creo que En nuestro desarrollo tenemos una relación con el Gijón, a un convenio con ellos, claro, perfecto. sí, con The Football Office, que es Ujú. una empresa pequeña, joven de España, que
que hace estas relaciones con los clubes, con los jugadores y los intercambios y que nos trae el Gijón. Vienen los entrenadores del Gijón, es realmente algo excepcional por la calidad que tienen, las técnicas, además, así que muy interesante. Vos Yo sé, sos, Juanchi, sos amante del fútbol, sos jugador soy de amante, fútbol. soy jugador, no muy bueno, pero sí. Pero es un- Juego desde siempre, de la universidad y bueno, nunca a mí por dejamos. otro lado me han dicho que juegan bien, así que no. Bien, bien Jugamos por ambos mucho, lados. sí, pero sobre todo es una pasión Ujú, y después de tantos años lo que nos importa es competir, hacer deporte, obviamente, por supuesto. y la relación con nuestros amigos es más importante que el juego en sí mismo, ¿no? Y yo estoy mucho más involucrado en la construcción de casas Ujú, y la administración de esos barrios que fueron desarrollados, ¿no? bien. Entonces la parte comercial, el desarrollo inicial y la parte deportiva está más Juan Manuel y yo estoy en la construcción de casas que hoy creo que es algo sustancial y fundamental en la oferta de Jiménez Reilly, Ujú, porque a veces no tiene sentido comprarte un terreno si lo vas a tener ahí 10 años sin poder ujú, desarrollar ujú, y el servicio de una empresa constructora que te puede dar algo llave en mano, confiable, en ujú. tiempo y forma, ha sido muy Y importante. tienen tipo como unos modelos de casa específicos o pueden hacer tipo un custom made a pedido del cliente? Tenemos ambas cosas, ha crecido mucho. En total tenemos prácticamente 5.000 lotes, terrenos urbanizados y vendidos, más de 2.500 familias, Ujú, y hay 2.500 más para que se vengan a vivir, a residir y a construir su casa. Entonces tenemos algunos modelos de casas, ujú. pero el mercado pide algo más. Sí. O sea, es realmente clase media y clase media alta también, pero aún en las casas más simples, nuestro cliente quiere una personalización, quiere un trato directo. Ujú, Entonces, trabajamos mucho en esa experiencia del cliente. ujú. Bien, Aunque la casa sea inicialmente un modelo, finalmente se termina personalizando. Y hay bien, casas 100% personalizadas desde el proyecto. perfecto. Además de algunos complejitos de departamentos que hoy son muy útiles en los barrios cerrados, porque además de las casas hay mucha gente que quiere algo pequeño para sus padres o Ujú, porque está solo, ujú. y eso es un mercado que se está desarrollando cada vez más. Bien, y en esto que vos hablás de participar en la parte final también con la casa, también le estás brindando una especie de postventa garantizado al construirle la casa también. Es una de las claves, yo creo. Creo que los dos elementos más valiosos de esa propuesta, de la casa llave en mano, es que el precio y el plazo están fijos, Ujú, que es algo que cuando construís por tu cuenta es muy complejo sí, de controlar. Y también que el postventa y la garantía sigue existiendo, entonces nuestro servicio va claro. mucho más allá del día que entregamos las llaves de la casa. Y probablemente esa parte se ha convertido en una clave, porque las casas tienen problemas siempre y que tengas a alguien ahí dispuesto a ayudarte suma un montón. Sí, aparte dijiste algo muy interesante. El precio y el plazo son dos factores que nunca están bajo control cuando alguien emprende, digamos, tanto un desarrollador cuando emprende o cuando alguien quiere hacerse su casa y al principio cree que puede y después termina siendo una experiencia casi traumática en la vida, ¿no? Absolutamente, hay una tendencia, o que existía, yo creo que está cambiando, ¿no? A creer que vos podés hacerlo contratando la mano de obra, comprando los materiales, cuando en realidad es un trabajo para un profesional, un experto que sabe hacerlo, como en prácticamente todos los rubros, como si quisieras arreglar tu propio auto en lugar de llevárselo a mecánico. Sí, es una locura lo que pasa Claro. con la Entonces, construcción. nosotros vemos que la mayoría de las familias terminan frustradas, que lo hacen por su cuenta, y muchos llegan para hacer su segunda casa o el hermano de alguien que Sí. hizo la casa y le fue muy mal. Entonces, esto realmente es importantísimo, poder dar una especie de contención. Sí, Además que Argentina es un lugar complicadísimo para prever qué va a pasar, ¿no?, en los próximos 4 años, en los próximos 6 meses. Hemos tenido ya muchos vamos a casos hablar de de cambios eso. de Vamos a costo muy hablar de de corto eso. plazo, claro. Claro, vamos a hablar de eso que es muy variable, pero es muy loco lo que pasa con la construcción porque eh, ahí pusiste un ejemplo muy bueno de los autos y nadie va y compra los repuestos Claro. en el centro, en la calle Morón y viene después y arregla su auto a la siesta. Acá me he encontrado con un montón que dicen, no, 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 yo la casa me la hago a la siesta, yo llevo los materiales y pasan unas experiencias que son traumáticas. Claro. Y también es cierto esto que vos decís del escenario cambiante. Hoy nos encontramos con una Argentina que parece que va hacia un escenario de estabilidad por un lado, pero además por otro, venimos de ser desarrolladores y de construir en escenarios cambiantes donde la especulación tiene un rol muy importante. Ahora, ¿cómo te estás preparando? ¿Cómo se prepara tu empresa? ¿Qué hay dentro de tu cabeza para esta Ujú. Argentina de la estabilidad, en donde la eficiencia pasa a tener un rol
Muy importante. Es el tema de conversación interno con el equipo de los últimos 6 meses. Lo era antes de las elecciones del 26 de octubre. El resultado nos dio aire y una visión de, como mínimo, de mediano plazo de estabilidad. Entonces es fundamental enfocarse en eso. Ujú. Prácticamente hay el eslogan de estos días en la oficina, escrito en las paredes, y el WhatsApp de la mañana, recordemos, eficiencia, tratar bien a nuestros clientes, diferenciarnos por la calidad, por la experiencia que tienen. Y hoy la diferencia se hace en los detalles. Antes la inflación era como una inundación que te cubría todo Ujú. y vos mismo no te dabas cuenta de tus ineficiencias, porque todo se lo cargaba al precio, el cliente no tenía otra opción o no sabía. Ujú. Y hoy es mucho más fácil saber cuáles son los precios de mercado. La competencia va a empezar a afinarse un montón. Entonces el desafío es innovar, ser inteligentes, ser profesionales. Y probablemente esto que estamos diciendo va a ser incluso más importante que antes. Ujú. Contratar a un profesional para que te haga el trabajo va a terminar siendo más barato que hacerlo por tu cuenta. Exacto. ¿Cierto? Llegó la Argentina del volumen y de la Argentina de que los desarrolladores pueden dedicarse a desarrollar y no a ser contadores, financistas Es y nuestro sueño. es nuestro sueño, ¿no? Es nuestro sueño. Ojalá que se llegue, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos una visión igual a la de los desarrolladores y empresarios del resto del mundo. Claro. No digo de Estados Unidos y de Europa, pero de Chile o de Brasil. Sí, sí. Pero es imposible ejecutarla porque tenés que enfocarte en apagar incendios y no podés pensar en la estrategia, no podés estar tranquilo, no podés capacitarte. Entonces, el día a día nos ha hecho convertirnos en atrasarnos, en no innovar en tecnologías, y eso es realmente absurdo en el mundo actual, Ujú. donde cada vez más fuerte eso es eso y va a impactar cada vez más en el producto final, en la eficiencia, en los Ujú. costos. ¿Cuál sería para vos, tu hermano te trae, mira, me encanta hacer este proyecto, este terreno está bueno? ¿Cuál es el checklist, el ABC de las 3, 4 cosas que tienen que validarse para que ustedes avancen? Bueno, es importante que la superficie del terreno no sea muy chica porque la escala y el volumen permiten dar mejores servicios, construir un centro comercial, brindar más en general. Es decir, se atomiza el costo en más metros cuadrados y eso hace que se pueda brindar una mejor propuesta a un mejor costo. Entonces el Ujú. tamaño Ujú. probablemente no menor a unas 20 hectáreas. Ujú. Y la ubicación y cercanía a vías de comunicación, Ujú. que es, hay un comentario aparte, que el Estado mejore la infraestructura de las vías de comunicación es fundamental. Ujú. Ahí los privados es poco lo que podemos hacer. Entonces, en sectores que se han desarrollado mucho, que la vía de comunicación y el entorno se mejore es fundamental. A veces buscar un terreno que ya esté Ujú. próximo a esos lugares. Y en nuestro caso particular, estamos totalmente enfocados en nuestro Go East, en nuestra Ujú. zona. Esta ciudad de los 5 minutos, de los 15 minutos es aplicable a todos nuestros desarrollos, que por ejemplo al Pueblo Nuevo Camp no hay más de 10 minutos desde ninguno de nuestros barrios, tanto Las Tacas, Cortadera, Las Retamas o El Perfecto. Bosque, a ese lugar. Es como Entonces, epicéntrico a tus claro. desarrollos. Y por otro lado, ser fuertes y habernos concentrado, enfocado en nuestra zona, creo que nos hace mejores Ujú. y Ujú. podemos dar una mejor propuesta. ¿Cómo les incidió? Ustedes también participaron en el negocio del vino, en el famoso The Vines, que es como un ícono turístico acá de Mendoza y en el mundo es muy conocido. ¿Cómo fue incurrir en ese desarrollo? ¿Cómo lo están llevando hoy? ¿Y qué implicancia tuvo o qué impacto tuvo ese desarrollo en la generación o cómo derramó en GoWiz para que tuviera más éxito? Ujú. Si es que así fue. Bueno, los desarrollos inmobiliarios son del Go East, de Jiménez Real y Desarrollo, son anteriores a The Vines. Ujú. La relación con The Vines viene a partir de la asociación y la conexión que tuvimos con Michael Evans, Ujú. que estaba en Argentina de casualidad, prácticamente buscando qué hacer de su vida unos meses. Nos hicimos amigos y empezamos a cranear esta idea donde Jiménez Real lo que puso fue el expertise, el know-how local. Ajá. Cómo desarrollar, dónde comprar la tierra, cómo llevar los servicios, infraestructura, contratar los proveedores y lidiar con las municipalidades y las aprobaciones. Y Michael hizo la parte de comercial, básicamente, consiguiendo los primeros inversores de esto que es una especie de loteo de viñedos, Ujú. donde The Vines ofrece la plantación, el mantenimiento, todo el servicio postventa para hacer tu propio vino.
Eso empezó en el 2006, 2007 y en el 2014 se inauguró The Vines Resort and Spa. Ujú. Ese es un hotel de altísima gama, espectacular. El que no ha ido tiene que ir a conocerlo, por lo menos a almorzar, a cenar, es una locura. Y bueno, ahí nuestro aporte fue la construcción, ¿cierto? Claro. Nosotros construimos esa primera etapa, ahora está en proceso de expansión. Y yo creo, en esos años mi hermano Juan Manuel estuvo a cargo prácticamente del 100% de la continuidad de los desarrollos de acá de Mendoza. Ujú. Fueron los años del desarrollo de las cortaderas, básicamente, y de las retamas. Y yo, enfocado en aquello, creo que adquirí experiencia, roce y conocimiento de algunas cosas de management que fueron muy importantes. Entonces, el valor agregado a Jiménez Real y de Vines creo que es ese. Ujú. Se hizo una marca más potente, más conocida probablemente y Ujú. más profesional gracias también a la experiencia que Ujú. nos dio trabajar en The Vines. Ahí me contabas para que la gente, Go East es fácil de ver porque uno pasa y lo ve, pero lo que pasa adentro de The Vines con estas casas que me contabas recién antes de la entrevista, Sí. estas casas, digamos, exuberantes, gigantes, Extraordinarias. extraordinarias, de gente de afuera, bueno, contanos un poquito, a ver, Bueno, un caso de el esos. proyecto fundamentalmente es vitivinícola. Ujú. Entonces, el que compra un terreno ahí tiene que ser amante del vino porque compra un viñedo en realidad. Ujú. Ujú. El hotel lo convierte en algo un poco más relacionado a la hospitalidad, al turismo. Y bueno, y la combinación de ambas cosas hizo que empezara a haber una demanda de algunos dueños de los viñedos de tener su casa ahí. Y eso que empezó incipientemente, hace unos 5 o 6 años, hoy hay 30 casas que se han ido construyendo y Jiménez Real ha construido 5 o 6 de ellas. Ujú. Pero el nivel de diseño, de arquitectura, la calidad de los materiales es algo totalmente extraordinario. Yo dudo que en Mendoza, salvo algún caso puntual, en de algún barrio, una casa muy importante, se estén haciendo construcciones tan lindas y ¿Qué, dignas digamos, del primer claro. mundo en todo sentido, ¿no? ¿Y qué valores tienen esas casas estimativamente? ¿Entre cuánto y cuánto rondan? Y las inversiones que yo he visto han sido entre 1 millón y 3 millones de dólares en una casa, que eso es algo Importantes, importantísimo. muy importantes. Que en el resto del mundo no es Sí, que sea normal, pero existe pero estamos en hablando muchos lugares. de una casa dentro de un viñedo Sí. en De Tunuyán. alguien que la usa 3 veces por año. Sí, sí, una semana al año. Pero gracias a Dios, en buena hora que tengamos ese mercado mirando a Mendoza como un destino donde eso es posible. Y esto es un círculo virtuoso, Ujú. porque esa casa hace que el vecino entienda que acá está pasando algo diferente Diferente. y que quien se aloja en el hotel. Y Mendoza se ha empezado a ver como un destino diferente, especial y de clase mundial. Gracias, yo creo que The Vines ha hecho un gran aporte a Mendoza en ese sentido. Ustedes fueron con The Vines por el año en que empezaron, 2006, un poco los pioneros con este sistema, porque después vinieron otros proyectos también ofreciendo el viñedo y todo esto que no sé Sí. cuánto éxito han tenido, ni si todavía tienen capacidad ociosa para seguir construyendo. Había algunos que incluso estaban en el mismo momento que nosotros Ujú. empezamos desarrollándose. O sea que temporalmente hubo 2 o 3 Ujú. proyectos en esa época. Probablemente fue el primero que tuvo éxito y que trascendió y que logró también superar esa crisis que Argentina siempre te mete y que obligó a todos a cambiar sus precios, sus costos. Claro. De alguna manera, y en eso fue fundamental la combinación de mi socio americano y nosotros Ujú. acá, aguantando y entendiendo por qué un proyecto que empezó con $1 de 3 pesos, de repente estaba en 60 y había que seguir trabajando y los costos que en dólares eran de X, ahora el 50%, después 1.5 en 18 meses. Sí, sí. Probablemente los otros sufrieron eso, no lograron, quizás no tenían una pata local tan fuerte. Bien. Entonces, un orgullo para nosotros, para mi Claro. hermano, para mí, para Jiménez Real, haber logrado que eso fuera sustentable, incluso hasta el punto de vista cultural. Ujú. Logramos bajar y que se entendiera que las cosas no eran como en otro lugar y había que aceptarlas así y seguir Claro. trabajando. Perfecto. Bueno, ahí tocaste el tema del dólar que trae los riesgos aparejados con un desarrollo inmobiliario. En el último tiempo, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes a surfear como empresa? Bueno, como puede ser el dólar, la inflación, y cómo se recibe, qué sentían los clientes. Desconfianza, se frenaban los pagos, no se frenaban los pagos.
Bueno, ¿Cómo le transmitís a tus ahí, inversores tranquilidad en tiempos de ahí tanta... tocas un punto fundamental. Yo creo que lo seguimos adelante casi con normalidad gracias a la confianza. Ujú, Entonces, nuestra trayectoria de todos estos años, haber hecho todos estos proyectos que mencionábamos antes con éxito, hacen que alguien que te ve en un momento con más dificultades o sufriendo para cumplir los objetivos, te banque, ujú, te espere y quiera seguir con vos. bien. Entonces, fue por un lado los años de experiencia que tenemos, de haber vivido varias crisis, para entender que todo va a pasar, o haber previsto en el momento inicial del contrato, si algo pasa, vamos a tener que organizarnos nuevamente. Ujú, Entonces, un poco tener la capacidad de surfear el ujú, problema y la otra, tener el apoyo de nuestros clientes, proveedores, incluso del personal, de la ujú, gente que trabaja, para decir esto va a pasar. Eh, el rubro de la construcción y el servicio o la necesidad de tener tu lote, tu casa, es esencial. Entonces, difícilmente vaya a parar ese mercado. bien. No es como un producto de lujo exclusivamente que puede tener un periodo donde directamente no hay. Entonces, esto tiene altibajos, pero lo hemos logrado llevar con eso, con trabajo y con la confianza que hemos generado en la gente. Bien. Y en Devine, de alguna manera, probablemente eso fue lo que aportó Jiménez Reilly. Ujú, Que el brasileño o el americano entendiera que si le decía esto es así, va a pasar, y tenés que y entender que el pasó. costo que era $1000 ahora es 1400 porque así es Argentina, Ujú, y nos creían eso, ¿cierto? perfecto. Credibilidad. Bien, bien, la credibilidad. Y ahí empieza a jugar el rol también que empiezan a actuar diferentes factores. Por ejemplo, los municipios, los entes prestadoras de servicios, las reparticiones que dependen del gobierno de la provincia. ¿Cómo te has llevado con eso? ¿Hay algún proyecto que te quedó trabado por algún trámite? ¿Cómo lo llevaste adelante? ¿Cómo lo transmitiste? ¿Y cómo es la relación tuya con tantos municipios? Porque hay gente que se especializa cuando Claro. dice, yo desarrollo en, no sé, tal En lugar, Luján. en Luján, Eh, por ejemplo. Pero ¿cómo te llevas con los municipios? Bueno, y entramos a un apartado interesante. Sí, no son nuestros socios en sentido socio, pero sí que el municipio entienda los tiempos del proyecto privado es fundamental. Sobre todo con esta inestabilidad que tenemos, porque Ujú, proyectar algo a 4 años en Argentina te puede cambiar tanto las condiciones que si el municipio, también depende del privado, que sí, haga la sí. instancia, haga las cosas bien, pero no es lo mismo desarrollar un proyecto en 1 año, 18 meses que en 4 años. Ujú, Entonces, ningún municipio ha trabado los proyectos, pero muchas veces tienen tiempos que no son los mismos que los nuestros. ujú, Entonces nos tenemos que entender mutuamente. Nosotros también tenemos que entender que el municipio tiene ciertas necesidades, que hay legislación y reglas que cumplir. Entonces eso puede tomar algún tiempo de ejecución. Y el municipio también tiene que tener la dinámica interna, flexibilidad de tratar de apoyar el emprendimiento, preguntándote básicamente qué hace falta y sacar lo que podría salir en 15 días, no en 6 meses, sino en 15 días. perfecto. Y Es ahí, celeridad probablemente la palabra. Nada ¿y diferente a lo qué te que... gustaría que cambie en el municipio propiamente dicho, en cualquiera de los municipios? ¿Cuál sería el ideal? Creo que primero entender que estamos juntos, que el municipio no es el dueño, y yo creo que los cambios culturales que se están produciendo en Argentina van en ese sentido. El desarrollo va a venir desde el sector privado y el sector público tiene que acompañar y hacerlo más fluido. Ujú, Y fundamentalmente eso, ¿no? ujú. Un acompañamiento. No sé qué me preguntabas de... Sí, bueno, en realidad la discusión que tenemos acá también han venido intendentes y la idea es decir, che, el nombre de tu cargo es funcionario público, vos tenés que Claro. estar en función de nosotros y no los empresarios en función de los políticos, ¿no? Y los Eso es que lo que te ocupan un decía. cargo Primero público. entender que los necesitamos dándonos fluidez. Ni Exacto. hablar, no poner obstáculos, pero donde lo que se puede hacer más rápido y fluido, hacerlo. Y probablemente, concretamente, los municipios deben tener, y lo están haciendo, ¿no? En Mm, Guaymallén, en Luján también, mm, un sector de apoyo a los negocios. exacto. Donde si yo tengo un proyecto que va a emplear 200, 300 personas, donde va a haber varios millones de dólares de inversión en los próximos 3 años, hay una vía donde yo pueda comunicarlo, aprobarlo, Mm. relativamente expedita y no ir Sí, se puede digamos, ganar no pasar por normal. una burocracia Ujú. de muchas manos donde probablemente que ahí justamente se produce el daño que te decía del paso del tiempo y la incertidumbre sobre todo. Claro, ¿vos Mm. sentís también que hay esa desconexión entre el municipio y las prestadoras de servicios? Por ejemplo,
Pasa que hay entidades como, no sé, irrigación, hidráulica, a veces bomberos, Sí, o EDEMSA, EDEMSA, claro. AISAM, que cuando vos salís del municipio te quieren apoyar, porque ¿sabes? Cuando salís entras en un gris que no tenés Totalmente. Yo no sé si el escapatoria. municipio puede hacer algo ahí demasiado extremo, pero sí, sin duda deberían intentarlo, acercar un poco más y tratar, claro, de que el trámite no se termine desperdigando en 10 trámites diferentes, sino unificarse un poco quizá con el liderazgo del municipio. Sí, Tenemos un coincidimos. problema en lo que te hablaba de la Sí. infraestructura. Muchas veces la infraestructura eléctrica, la falta de ella hace que no se pueda desarrollar un proyecto. Entonces no es un problema de la municipalidad. Claro, y Es no algo tiene que finalmente es injerencia. algo público, pero necesitamos apoyarlo. Este plan de rutas y de vías que están previstas hacer con los fondos del resarcimiento de Portezuelo, ¿te afectan positivamente a los proyectos? Bueno, el proyecto de mejora del acceso este es extraordinario. Ujú. Eso para nuestro Go East es un cambio fundamental, realmente va a ser impacta todos nuestros proyectos, la celeridad, la seguridad con la que te puedes mover y demás. Ujú. Pero también hay necesidades en la infraestructura interna, ¿no? En el bajada al barrio, ¿no? En la Claro, rotonda, en los que ya es puentes, municipal eso. que es más municipal. Ujú. Y donde notamos que hay también necesidad de invertir mucho en la parte eléctrica y sanitaria, agua y cloacas. Teniendo eso, Ujú. el desarrollo después privado, la inversión finalmente ni siquiera de nosotros los desarrolladores, del consumidor final. Nosotros somos prácticamente un intermediario entre el inversionista final y, digamos, y la municipalidad, en decir, esto lo vamos a desarrollar, vamos a traer estas 500 familias acá, le vamos a dar Ujú. todo bajo nuestra coordinación. Pero Sí. tenemos que poner a mover la plata de esas familias y para eso hay que darle un terreno que sea escriturable o Ujú. que tenga infraestructura, ¿cierto? Y para la infraestructura, bueno, es fundamental que Argentina entre en el mercado de crédito en el mundo con una baja tasa para poder acceder a un montón de entidades que prestan Claro. crédito directo y tener un compromiso del gobierno provincial en que las prestadoras de servicio tomen crédito e inviertan en su infraestructura, porque si no es muy difícil, cada vez que querés hacer un barrio, tenés que poner el transformador, tenés que hacer la extensión de red de agua, o sea, es Claro. todo en cargo del privado y se hace muy cuesta Bueno, arriba. ahora yendo a algo más macro. O sea, realmente lo que estamos viviendo en los últimos años es eso, el semana a semana, mes a mes, falta el transformador, faltan 1000 metros de caño, o hay que hacer aquella impermeabilización para que el agua pueda pasar. O sea, es todo chiquito Ujú. y es paso a paso. Pero claro, hemos tenido una crisis tan grande y varias décadas de decadencia, Ujú. donde es fundamental entonces, por eso hablaba de cambio cultural, pero también el cambio macroeconómico Ujú. de tener equilibrio, estabilidad, no inflación y baja de tasas porque ese dinero va a fluir muchísimo Ujú. cuando las tasas sean razonables para la infraestructura. Y una vez que la infraestructura está, bueno, el dinero va a fluir desde los consumidores finales, de los inversionistas, hacia los proyectos que se pudieron desarrollar gracias a eso. Y aparte el crédito también va a pegar en la clase media que hoy solamente puede alquilar Ah, y que hay un déficit habitacional creciente en la Argentina total. dentro de los últimos 20 años sin parar. O Bueno, sea, la existencia de crédito va a cambiar el juego totalmente. ujú. Ojalá podamos ratificar esto en 6 meses, en 2 años, pero la demanda que va a existir si hay créditos hipotecarios va a ser imposible de casi de suplir, de brindar servicio en el corto plazo. Ojalá que así sea. Pablo, es súper interesante todo lo que nos has contado. ¿Qué visión tenés para aportarle a quienes quieren desarrollar, los que tienen una empresa familiar, que vos la venís llevando bastante bien? ¿Qué consejos le puedes dar? Bueno, yo creo que esto se debe hacer si se siente y se tiene la pasión por dar una solución, por brindar un servicio, por dar un producto de alta calidad a familias Ujú. finalmente. Lo más preciado para una familia termina siendo su casa y lo que estamos haciendo nosotros es dar las condiciones para que eso sea posible. Ujú. Entonces, es trabajo duro, es innovación, es no hacerlo solamente por ganar dinero, porque eso tiene que venir a largo plazo. Ujú. En el corto plazo lo importante es consolidar los proyectos, invertir y darle al consumidor que confió en nosotros un producto de calidad y siempre cumplir a pesar de las dificultades, tratar de
de explicar los porqués, pero siempre cumplir, Ujú, porque finalmente esto es un proyecto que se consolida a mediano y largo plazo y no inmediatamente. ujú. Pablo, vamos a agradecer muchísimo tu visita. Ha Ah, sido excelente lo que Yo nos estoy has más contado. agradecido. Y bueno, hay que ir para adelante y bueno, esperemos que más gente se sume en tus proyectos y se anime también a desarrollar y a suplir esta demanda que hay. Bueno, te felicito por tu espacio y te agradezco un montón por haberme invitado. Así que Gracias, Pablo. gracias y éxitos. Vale.